Yo diría que ha sido como algo de ensayo y error. Pero básicamente yo estudié la licenciatura en arte en la Gabriel René Moreno, en la Universidad Pública. Eh, a partir de esa licenciatura tuve una como especialidad que fue en escultura y nuevos medios, ¿no? Eh, Luego de esa, digamos, estudio, porque lamentablemente nuestros estudios de licenciatura en arte creo que todavía no están, éramos nosotros también la primera generación, entonces todavía no estaba muy bien cerrado, digamos, la currícula, los profesores, etcétera, digamos, ¿no? Ni siquiera la orientación profesional hacia dónde se quería llevar a los artistas, ¿no? Había como una academia, digamos, muy interesada, digamos, en esta idea romántica del artista, como su taller, pintor, escultor, digamos, ¿no? Yeah. Entonces, para mí siempre fue también algo importante, digamos, en trabajar, digamos, algo con nuevos medios, porque tuve una formación paralela durante los 3 primeros años, que fue de electrónica y sistemas, porque cuando iniciaba la carrera de arte, en realidad hice el examen para ingreso, pero justo ese año hubo un problema, digamos, con el cómputo o alguna cosa así rarísima y que quedé fuera. Entonces yo tenía una beca porque me había ganado un concurso de dibujo en la UPSA y me dieron una beca, no, perdón, me dieron una beca en la UTEPSA. Entonces tenía esta beca y dije, bueno, a mí me gustaba la música, tenía una banda cuando era más joven, entonces dije, bueno, de repente la puedo lograr y puedo especializarme después como en ingeniería de sonido, porque tampoco existía ingeniería de sonido. Entonces dije, bueno, con esa idea entré, porque bueno, tampoco había muchas otras opciones, y a los meses nos dicen que, bueno, hubo un error de cómputo y que volvamos a dar los exámenes, volví a dar los exámenes y entré a la carrera de arte. Entonces, junto con arte estuve haciendo en paralelo las 2 carreras, hasta casi volverme loco en el tercer año, y el tercer año ya decidí dejarlo electrónica y sistemas porque ya realmente los horarios no eran compatibles. Como te decía, digamos, a partir del tercer año en la carrera de arte son los talleres más fuertes, y los talleres se organizaban en función del tiempo de los docentes que teníamos, que eran muy escasos, ¿no? Y en función a eso, no era compatible, digamos, con mis horarios en UTEPS, que eran muy rígidos, ¿no? Entonces decidí abandonar la carrera y dije, bueno, ya, esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero. En algún momento de esa historia, digamos, después de salir de la carrera, me fui a estudiar, invitado a hacer como dirección de arte en una película y trabajé con gente alucinante, digamos, así, en un escenario muy multidisciplinario, digamos, ¿no? Gente de sonido, gente de video, gente de foto, gente de arte, buenísimo, ¿no? Entonces me encantó esa idea y al volver, digamos, tenía muchos contactos ahí. Ahí conocí a Martín García, con quien era el encargado de sonido, ¿no? Entonces a partir de eso ya fue como que empecé a interesarme, digamos, y ver, digamos, qué posibilidades habría, ¿no? Ahí lo conocí también a Manrico Montero. Manrico Montero nos dio un taller sobre arte sonoro con kiosco que organizaron en Patiño, y eso me abrió así como, wow, esto es algo que me interesa más, digamos, ¿no? A partir de eso ya fui investigando y hice como una primera obra con la cual pude entrar, digamos, a una convocatoria de la BAU, de la Bienal de Arte Urbano, y justo con esa obra ya me fui nos invitaron para ir a un evento de jóvenes artistas en Inglaterra. Y ahí conocí a una persona de España. Y esta persona me dijo, oye, hay un máster de arte sonoro allá, que tienes que ir, que no sé qué, porque a ti te gustaría y tienes todo el perfil y no sé qué. Y bueno, como ya estaba ahí al otro lado del charco, dije, aprovechemos y viajemos, ¿no? Entonces, junto con un amigo que le entendía todas estas cosas del low cost y todo el couchsurfing y toda la cosa, nos fuimos así como de mochileros para Barcelona, y yo, tipo boliviano, cargando mi escultura con toda la huevada así. Llego a Barcelona y lo encuentro a Josep Cerdá, que también fue invitado en el Son Andes. Y claro, Josep le muestra la escultura y toda la cosa emocionante, y
Y eso me dice, pues está buenísimo, pero yo no decido, digamos, ¿no? Quién es el que puede hacer, digamos, pero sí lo que puedo hacer, digamos, es ayudarte a contactarte, digamos, con algunas cosas para que te puedan admitir a la maestría, ¿no? Ujú. Perfecto, entonces vuelvo a Bolivia y en Bolivia ya estaba como yo como asistente de profesor, profesor Logio Vaca. Entonces, a partir de esa asistencia ya me habían invitado a dar una cátedra. Y yo estaba diciendo, bueno, buenísimo, pero justo salió esto, lo de la posibilidad de entrar a la universidad. Entonces hice todos los papeles y demás. Y la universidad me recomendó que la maestría tenía que ser una maestría oficial, no una maestría de la universidad. Lamentablemente la maestría de arte sonoro era todavía maestría de la universidad. Pero Yusef era también profesor dentro de la maestría de arte y tecnología, que era la de investigación y producción artística, a la cual yo entré y luego ya hice como subespecialidad, ¿no? En esta cuestión más de arte, tecnología y sobre todo en la parte de arte sonoro, ¿no? Y esa fue, digamos, como mi formación. Ujú. A mí me llama mucho la atención, o más bien me parece muy interesante el trabajo que has estado desarrollando en espacios como la danza, el teatro, tu cercanía a la puesta en escena y tu cercanía a las prácticas dentro del cine. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que te imanta todo ese campo? Claro, hay muchas veces que eso es bien complicado de explicar porque, claro, dicen, pucha, vos haces de todo, pero ¿qué haces, digamos, no? Porque de repente te veo que estás ahí como director de arte de no sé qué, ¿verdad? Pero después estás haciendo una cosa con danza, después estás, bueno, y es más o menos así, digamos, ¿no? Y es porque también creo que mucho de esa primera experiencia de trabajar con el cine y esa idea de transdisciplinar y después todo el producto que hicimos con arterias urbanas, como que me abrió muchos otros campos y otras visiones y decía, oye, qué interesante sería, digamos, cruzar esas líneas que hay entre lo escénico y lo plástico, ¿no? Entre lo sonoro y lo visual. Y a partir de eso fui viendo, digamos, cómo ir trabajando ciertos procesos, ¿no? Eh, Formalmente, digamos, empecé a entender, digamos, esta cuestión de metodología en la maestría, porque era una maestría de investigación y producción. Entonces había mucha, en el principio yo no entendía mucho, ¿no? Porque decía, ¿cómo investigación artística, no? Y claro, después con el tiempo me di cuenta de que realmente muchos de los procesos artísticos devienen de una investigación. Y la investigación es casi olvidada, digamos, casi solapada y casi ni siquiera es perceptible cuando tienes un producto en sí. Entonces, con danza, digamos, con teatro, con gente de cine, entiendes, digamos, los diferentes procesos y lo importante que son los procesos. No quiero decir que en la formación artística no se entienda, porque mi tesis, por ejemplo, de grado de licenciatura fue de escultura en bronce, y ahí los procesos son, pues, muy delicados, digamos. Un error en algún proceso y se friega todo, digamos. Entonces, en ese sentido, pero lo interesante era que en estas otras prácticas, el proceso no solamente era como algo que concadenaba al final, sino que eran algo que podía ir enriqueciendo, digamos, ¿no? No era solamente pensar en esa escultura ya clara de lo que tenías, el molde hecho, que eso era lo que querías hacer, y todo el proceso era para hacer eso, ¿me entiendes? Sino que lo otro era como algo más maleable y algo posible de cambiar entre las partes, ¿no? Entonces, ahí apareció, digamos, esta posibilidad de hacer con Pacha, que la hicimos con María Peredo, una primera experiencia entre danza, entre sonido y movimiento en realidad. Y esta experiencia fue muy bonita porque realmente conocí a un montón de gente más y eso me ayudó, digamos, a formar, digamos, unos lazos muy interesantes en el trabajo y también porque María Peredo venía de un trabajo de antropología de la danza. Entonces era algo que también durante la maestría yo me fui dando cuenta mucho de que realmente lo que yo quería trabajar o lo que yo estaba pensando en trabajar tenía que ver también con esas raíces, digamos, de dónde yo venía, de qué era lo que me habían enseñado mis abuelos, etcétera, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho de niño tener a mis abuelos diciéndome, oye, trata bien, digamos, a la plantita o cuida esto, digamos, ¿no? Como tratarlos como seres humanos, así, ¿no?
Entonces yo siempre tuve como ese cuidado, ¿no? Entonces eso luego entendí, digamos, que no era solamente, digamos, un chiste, digamos, o era un juego, digamos, ¿no? Sino era parte, digamos, de la cultura. Y, y también estar tan lejos como en Europa, digamos, te das cuenta de qué tan diferente eres, pero qué tan rico que eres en esa diversidad, en esa diferencia, ¿no? Y eso fue algo muy bonito que me pasó y que realmente después fui entendiendo, digamos, con los otros procesos, ¿no? Y ahí entendí, digamos, cómo el teatro, cómo la danza, cómo los diferentes espacios, el cine, etcétera, trabajan esto y lo trabajan desde diferentes formas, ¿no? Y ahí empecé, digamos, con estas prácticas un poco más multidisciplinarias, digamos, ¿no? Transdisciplinarias. Hablando de lo multidisciplinario y transdisciplinario, has pasado por alto todo tu trabajo dentro de la gestión. Tú eres miembro de Arterias Urbanas, que me animaría a decir que es uno de los colectivos más representativos de Santa Cruz, que ha logrado generar un contenido que se dedica al espacio público, pero también ha logrado sostener una programación y un trabajo en equipo por varios años. Y esto no es menor porque Santa Cruz en los últimos años finalmente ha manifestado ese cansancio de todos los creadores y los productores y ha generado un movimiento súper interesante que ha sido un referente para nosotros en Bolivia, movimiento en torno a la resiliencia, ¿no? Y Santa Cruz ha vivido como 2 años muy activos y muy marcados por la protesta, por poner el cuerpo. Y ahí Arterias Urbanas, creo que en el entorno, en el panorama cultural dentro de la ciudad de Santa Cruz, tiene un papel protagonista, ¿no? ¿Cuál, cuál es el motor que consideras que sostiene este emprendimiento que en la cultura es tan frágil, ¿no? La continuidad. Claro, yo creo que siempre con lo de arterias, cuando contamos, digamos, cómo ha iniciado, siempre ha sido la inconformidad, ¿no? Es decir, siempre sentirse inconformes con lo que tienes, digamos, ¿no? Y en ese sentido, es decir, Arterias salió también al espacio público a buscar también a la gente y toda esta situación, debido a que en el inicio, digamos, en los años que, en el 2008, 2009, cuando estábamos iniciando ya nuestra carrera profesional, claro, tratábamos como artistas de entrar a espacios, ¿no? Como decía, una galería, un museo, etcétera, pero veíamos que éramos muy jóvenes, nobles, y no había esa oportunidad, entonces teníamos muchas veces que nos cerraban la puerta sin ni siquiera ver nuestros trabajos, digamos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, realmente no sé si nosotros necesitamos tanto de ellos, porque ellos necesitan de nosotros, ¿no? Exacto. Porque es decir, un museo no es nada sin los artistas, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera dijimos, bueno, creemos algo que sea de alguna manera que critique eso, pero que también critique de una forma en que esté a favor, digamos, de un público que no asiste, digamos, a estos espacios culturales que están ubicados en el centro de la ciudad, ¿no? Y en ese sentido nosotros agarramos y creamos, digamos, como una serie de diferentes estrategias, ¿no? Como ir a las plazas y ahí poner, digamos, unos paneles y pinturas, esculturas, y empezar a dar talleres y toda la cosa, y así empezó, digamos, ¿no? Hasta, digamos, los grandes festivales que se hicieron, como el Manifiesto Urbano, digamos, ¿no? Los programas como el ART 30, que ayudaron también a mucha gente, digamos, visibilizar su trabajo, y últimamente, digamos, con el contenedor, que, digamos, es como lo que recuerda un poco el inicio y también trae en una cuestión más física, digamos, del espacio, como intervenirlo a través de un contenedor que se vuelve ya un espacio móvil cultural en donde también podemos generar muchas más actividades porque ya tenemos un espacio, no es que vamos solamente con nuestras cosas y las ponemos ahí, digamos, ¿no? Y se nos vuela por el viento en Santa Cruz y toda la cosa, digamos, que era así, era un chiste, digamos, al inicio, ¿no? Pero algo muy divertido de alguna manera. Para los que nos escuchan desde otras latitudes, el proyecto de arterias urbanas del contenedor es un contenedor de barco que ha sido adaptado para fungir de galería y de espacio expositivo y de talleres. Y su presencia en Santa Cruz creo que ha llamado muchísimo la atención de sectores que no están directamente vinculados con la cultura, que es un rasgo muy interesante del trabajo de Arterias, porque trabaja a partir de la descentralización, pero la descentralización en los barrios y en los lugares no contemplados para la actividad vinculada con el arte, lo que creo que ha generado
unos encuentros maravillosos con gente de barrio, con niños, con familias, y le ha brindado a Santa Cruz un color, ¿no? Un tono y también una identidad muy fuerte al proyecto de arterias urbanas. Y de hacer proyectos y de hacer gestión, pues el Oso también está ahora con un equipo destacando en el Festival Suraural, que ya tiene 2 años de vida, que definitivamente se ha vuelto como un punto de encuentro para las prácticas sonoras en Santa Cruz y dentro de la región. ¿Nos puedes contar un poquito cómo se ha ido desarrollando y en qué momento están junto con este emprendimiento? Bueno, muchísimas gracias, Geli, por también decir son varias cosas y está buenísimo. Gracias por hacer ese resumen tan bonito, digamos, también del trabajo. Eh, bueno, con Suraural nosotros empezamos, como dijiste, hace 2 años, con la idea también de generar un movimiento sonoro en la ciudad, ¿no? En esta parte oriental, ¿no? Porque Sonandes estaba en la parte de arriba, pero también veíamos que aquí había un movimiento, pero era un movimiento como más tirado hacia la música, entonces, o más tirado hacia lo del arte, pero no se cruzaban esas dos líneas. Entonces, a partir de eso salió esta cuestión junto con María Fernanda García, con Pablo Mancilla, con Arturo Salva, después Kirtan Corimaya y últimamente también Rodrigo Sonino, que se nos ha sumado, ¿no? Entonces, ahorita nuestro objetivo, digamos, es de alguna manera hacer crecer, digamos, este movimiento que está empezando, digamos, en Santa Cruz y que vemos que también es necesario porque la primera exposición fue, digamos, como abrir un portal sonoro, digamos. Entonces llegaban trabajos de todos lados y claro, la gente escuchaba y veía, bueno, un trabajo de ese tipo, una instalación así, un performance con sonido, wow, así, un montón, digamos, una mixtura de muchas cosas, ¿no? El segundo ya hubo un trabajo curatorial, ¿no? Que trabajó más sobre la memoria y toda la cuestión, ¿no? Entonces estamos como queriendo indagar también en cómo el sonido cumple diferentes funciones también, o cómo los fenómenos sonoros cumplen diferentes funciones dentro de la estructura social o de la estructura cultural, digamos, de la ciudad. Y ese creo que es como un camino que estamos tratando, ¿no? El próximo año también ya hay unas ideas, digamos, de poder trabajar, digamos, a partir de las problemáticas también medioambientales que están surgiendo. Entonces estamos ahí todavía desarrollando las ideas. Oso es parte de la muestra del Rayo y dentro del texto que invitaba a los creadores a definir o a situarse, digamos, en un criterio particular, Oso ha seleccionado temas referidos a las radiofrecuencias y a la conducta física de la onda y a los procesos de transmisión, ¿no? Entonces, para mí ese es un tema súper relevante. Sonandes en su siguiente versión da un énfasis, digamos, en torno a las ecologías de transmisión y me ha llamado la atención que, digamos, seas el único que ha decidido cómo tomar este espectro. Creo que esto también tiene que ver con tu reflexión, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con cuestiones que han generado, ¿no? También este perfil y este acercamiento, esta sensibilidad. Es un tema abstracto, ¿no? Entonces, Sí, me gustaría que compartas un poco con los que nos escuchan el por qué consideras que es importante y cómo estás enfrentando la construcción de la pieza. claro, buenísimo. Bueno, la pieza todavía está en proceso, hay todavía las ideas, vamos a ver qué tal funciona, pero básicamente lo que a mí me interesaba, digamos, es cómo perceptibilizar, digamos, aquellas frecuencias que constantemente nos atraviesan y que son invisibles para nuestros ojos y muchos de nuestros sentidos, y que realmente están presentes dentro del medio ambiente y qué tan, ¿cómo se podría decir? Es decir, qué tan densos son en ciertos lugares y qué tan otros lugares son librados de esas frecuencias, ¿no? Entonces, básicamente era hacer como una cartografía entre campo y ciudad en un viaje a través de recolectar, digamos, las diferentes frecuencias con una antena que voy a construir, que tiene que ver con una antena electromagnética, que recibe las frecuencias y que durante el camino va captando, digamos, las diferentes situaciones, ¿no?
Y por otra parte también utilizar el aparato mismo de la radio, pero un aparato de la radio utilizando las frecuencias de AM, digamos, ¿no? Que ya prácticamente se están olvidando y perdiendo. Hay muy pocas emisoras, es decir, hay muchos países que también están perdiendo la radio, digamos, ¿no? Es decir, se está cerrando las radios, ¿no? Y también con esta idea de que, claro, durante esta época de pandemia y toda la situación, los escándalos acerca de las antenas 5G, las radiofrecuencias, de cómo afectaban, digamos, a los pájaros, a las abejas, etcétera, como para poder de alguna manera zonificar esa situación, ¿no? En ese sentido también me baso también en unos estudios de unos científicos alemanes, que son Otto Schumann y Kuhn. Ellos dos trabajan más que nada, bueno, Otto Schumann es muy interesante porque también tiene mucho que ver con la convocatoria de rayo, porque él se encarga, digamos, de investigar, digamos, cómo los rayos cambian, digamos, esta ionosfera que tiene la Tierra, y a través de eso hace como ciertos cálculos para entender, digamos, cuáles son estas frecuencias que emana la Tierra, ¿no? Constantemente. Y en ese sentido, cuando él hace su publicación en los 50 más o menos, aparece otro científico alemán, Hans Berger, que es el que investiga, digamos, acerca del electroencefalograma, y descubre que las frecuencias que trabaja Otto Schumann, o que dice que la Tierra emana, son básicamente las mismas frecuencias que el cerebro emana también, ¿no? Habiendo, digamos, como una relación. Kuhn, que es, digamos, como no el estudiante, pero sino un científico que apoya y trabaja junto con Otto Schumann, escribe un libro, perdón, acerca de cómo estas frecuencias pueden alterarnos nuestros estados y cómo es peligroso, digamos, que estas frecuencias, que convivamos con estas frecuencias, ¿no? Entonces, es decir, eso estamos hablando en los 50. Ahora, en un momento en donde la amplitud, digamos, de las redes y de las frecuencias electromagnéticas ha crecido, pero exponencialmente, es decir, es también interesante poder entender en qué espacios nos movemos y con cuánta frecuencia electromagnética realmente se encuentra en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, como la explicación teórica. La explicación plástica todavía es un proceso, ¿no? Quiero entender, digamos, hacer como siempre, unos ensayos y unos errores para ver, digamos, qué territorios o qué lugares tienen mayor afección, por qué, digamos, si es que logro entenderlo, y a través de eso ya ir generando, digamos, la pieza, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? O sea, poder interpretar esta invitación también a partir del fenómeno físico en sí mismo y no tanto como en el contenido o como en el programa. Una cosa que me parece interesante de la propuesta que está desarrollando Oso es que no va a recurrir, digamos, al archivo, ¿no? Va a generar una pieza a partir de la manifestación de todos estos campos electromagnéticos y las radiofrecuencias que va a ir encontrando a lo largo de su camino y su investigación. Así que muchísimas gracias, Oso, por tu tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido todas estas experiencias, tanto de tu trabajo como profesional individual, como tus acciones en torno a la gestión y el trabajo colectivo. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por formar parte de esta muestra. Muchísimas gracias a ti, Miguel, y muchísimas gracias a Fernández, y para mí un placer siempre poder estar y pertenecer, digamos, a esta curaduría.